Estamos hablando de la atención que Dios tiene hacia nosotros y citamos el Salmo 8. Y quiero volver otra vez al Salmo 8, por favor. Multimedia. El Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y hablábamos ahí que el salmista habla del hombre en general, de la humanidad, para que él tenga memoria, pero después hace énfasis en un aspecto singular. Déjeme donde estaba, por favor. Primero dice, ¿qué es el hombre? Humanidad, hombres y mujeres, niños, ancianos, todos. ¿Qué es el hombre para que tengas de... Y después especifica, y el Hijo del Hombre. Cuando el salmista especifica y el Hijo del Hombre, está hablando de alguien en particular. Está hablando de alguien en específico. Amén. Aló. Dentro de la humanidad hay un hombre especial. Dentro de toda la humanidad, el salmista está señalando a uno y le llama el Hijo del Hombre. A Jesús en el libro de Daniel se le conoce así, el Hijo del Hombre. Entonces, el salmista desde hace 750, 730 años atrás, está hablando ya de Jesucristo. Y está hablando ya de que Jesús se hizo hombre. Está hablando ya de que Jesús habita con los hombres. Él hace parte de la humanidad. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, ojo, para que lo visites. Y entonces hace una aclaración. Ahora está diciendo, dentro de toda la humanidad, hay un humano, hay una persona, hay un hombre especial. Que Dios tiene memoria de él, pero no solo memoria, lo va a visitar. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿quién es él para que en esa condición humana tú lo visites? ¿Qué hace Dios visitando a un ser humano común y corriente? Pero el salmista está especificando de que a ese ser humano en particular, Dios un día lo va a visitar. Amén. En el siguiente versículo habla de la humanidad, pero intrínsecamente dentro de la humanidad está el Hijo del Hombre. ¿Está entendiendo? Porque Jesús se hizo hombre. Entonces entra a ser parte de la humanidad. Aló. Les ha hecho poco menor que los ángeles. Así que los ángeles están por encima de los hombres. Aló. Dentro de la creación, entonces está Dios Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y después siguen ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y debajo de todos ellos seguimos nosotros. Aló. Lo último que registra la Biblia que creó Dios en el proyecto llamado creación fue al hombre. Y dejó de último a la mujer, porque donde la ponga de primero. Ay, no, yo no quería las cataratas del Niágara y yo las quería un poco más para allá. No córrame ese árbol. Uy, no, no, no córrame.
¿Por qué las naranjas verdes? A mí me gustan el lilas. Uy. Pero el salmista dice que los hombres estamos un poco abajo en la creación. ¿Ve? Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque Dios le dice al hombre, tú te enseñorearás. Y le otorga el señorío de la creación, lo hace el capataz de la finca llamada creación. Y le dice que se enseñoree. Enseñorear es que administres todo. Tú estás por encima, tú tienes la autoridad de parte mía para que administres correctamente la creación. Haga de cuenta que eso es suyo. Administrelo correctamente. Amén. Él es el Señor, Él es el que manda. Siguiente. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el salmista exalta la grandeza de Dios. Puede, aún sin telescopio, aún sin microscopio, ver las grandezas de Dios. Y dice, es que cuando yo me pongo a ver la creación, me pongo a pensar quién somos nosotros. ¿Quién somos nosotros? Para que de nosotros tenga memoria, para que te acuerdes. Es más, la Biblia dice que Dios nos conoce a cada uno y a cada uno de nosotros nos tiene y nos llama por nombre. Si las estrellas les tiene nombre Él, la Biblia dice que Él le pone nombre a las estrellas. ¿Y cuántas estrellas hay? Como 136. 1.000.000.000. Dice millares y millares. En fin. Entonces, exalta la grandeza de Dios y cuando mira la grandeza de Dios, el salmista dice, ¿y quién soy yo y quién somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? Es más, nos diste el señorío de toda la creación. Pero acuérdese que el hombre se dio el señorío. Acuérdese que el hombre pecó y le cede el señorío a Satanás. Dios guarda al hombre y le hace saber el riesgo, el peligro que hay. Y el hombre no fue capaz de cumplir un mandamiento. No fue capaz de obedecerle en un solo mandamiento. Uno solo. Y dicen que lo prohibido es lo más deseado. Y más si a usted le gusta el ponqué con toda esa espuma blanca que le colocan ahí, el chantilly. Y esas pepitas plateadas y esas. Y usted abre la nevera y el chantilly le hace así. Y, y el hombre no es capaz de obedecer un mandamiento. De ahí que Dios es justo, ¿no? Para ellos era un mandamiento, para nosotros, mal que bien contados, son 633 mandamientos. Y el Señor dice, con que transgredas uno, con uno solo que incumplas, transgresor de toda la ley te haces. ¿Y gracias a quién? A Eva, porque solo había un mandamiento. Y Dios no la pone igual. Usted me quiebra uno y es como Eva.
me quebranta 632 mandamientos. Por eso no hay un solo persona buena. Ni te sabe, ni me sé los primeros 10 mandamientos. Ahora 633. Por eso usted nunca se crea bueno. Es más, si su abuela, usted la cree buena, no es buena. Esa mañana citaban en la radio el momento en que un hombre le llama a Jesús maestro bueno y Jesús le dice, ¿y usted por qué me dice bueno? ¿Por qué me llama bueno? El mismo Hijo de Dios. ¿Usted por qué me llama bueno? Yo soy un humano también. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy hijo de Dios, pero estoy en la condición de humano. Si soy humano, nazco con la maldición de estar destituido y separado de Dios. Es inherente al venir Él, inmediatamente se despoja del cielo y llega aquí, ya queda así. ¿Ve que se hace hombre, se hace humano? ¡Aló! Entonces Jesús sabe que en esa condición de humano peca. Y en la mansedumbre y humildad que debemos aprender cada vez más de Él, Él lo detectó y dijo, aquí el diablo está usando al muchacho para exaltarlo. Maestro bueno. Y él dijo, no, 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 ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo uno, Dios. Así que si usted se creía bueno, bájese de ese curubito yo. Si creía a su mamá buena, a su papá, a su abuelo, malos. Eh, Usted no tiene que pelear con la Biblia es la palabra de Dios y Dios conoce el corazón de todos los hombres. Y dice la Biblia, no hay un solo justo en la tierra, no hay nadie que haga el bien, todos se apartaron. Con el solo hecho que ya tú en tu corazón no le hables a alguien, ya estás pecando. Porque si no le hablas es porque lo odias, porque le tienes rencor. Ya estás pecando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. Ay, ya con eso, volé como 20 cabezas. ¿Sí o no? Ama a tu prójimo como, ay, y yo deseándole que, uy, se le caiga esa desgraciado. Ya no, no. Entonces, todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Jesús nace en el vientre de una mujer llamada María. Jesús es hombre. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. ¿Sabe por qué no pecó Jesús? Porque él encontró el antídoto para la carne. ¿Jesús estuvo en la carne? A ver, ¿Jesús estuvo en la carne? ¿Jesús fue un hombre común y corriente? Él encontró cuál es el antídoto para combatir la tentación. La tentación no es pecado es caer en la tentación. Entonces, el antídoto, escúcheme, yo le dije que Jesús trajo el antídoto. ¿Sabe cuál es el antídoto? Para no caer en la tentación, la comunión con el Padre. A mí me enseña que Jesús, la Biblia me enseña que oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y estaba en los asuntos del Padre, de día y de noche, pensando solo, reino, reino de los cielos, reino de los cielos.
Su atención, el reino de los cielos y su justicia. Cumplir el propósito para el cual fue enviado. Él no fue enviado para tener esposa, él no fue enviado para tener una familia natural terrenal, pero sí tiene una esposa espiritual, que es la iglesia, y tiene unos hermanos espiritual, que somos nosotros, una familia. Y entonces el Hijo del Hombre está ahí en la humanidad y nace el Hijo del Hombre y la Biblia así lo describen a él para identificarlo cuando se le llamase el Hijo del Hombre. Hebreos 2, por favor. Preste por favor mucha atención. Por tanto, es necesario, diga es necesario. Dios ha puesto a su pastor a predicar de lo que es necesario, o sea, de lo que es vital, de lo que es urgente, lo que se requiere. Por tanto, es necesario que con más diligencia, aún más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? La palabra de Dios. Las enseñanzas que desde este altar se transmiten. Hay que prestarle más atención a las enseñanzas, a lo que Dios está hablando a su iglesia, pero con más, ¿por qué con más diligencia? Porque el tiempo se está acabando. La segunda venida del Mesías está próxima. En su primera venida fue en condición de cordero, pero ahora viene en condición de león a hacer justicia. Usted sabe que al león se le conoce como el rey de la selva, pues a Jesús se le conoce como el rey de reyes y señor de señores. Mire, le quiero recordar perdón. Estudiosos de la Biblia, no religiosos, estudiosos, teólogos, personas que escudriñan la palabra de Dios, que hacen un seguimiento de la historia, de los datos. Todas estas personas, un poco más estudiadas que nosotros, un poquito, de años de estudio, dicen, escúcheme, que según lo que la Biblia habla en tiempos, la venida del Señor Jesús está entre el 2028 y 2032. ¿Y en qué año estamos? ¿Qué hace que fue el comienzo de siglo? ¿Qué hace que fue la pandemia? Uno todavía se cree, y la pandemia hace 2 años, no, ya hace 6 años. Ya hace 6 años. Según ellos, la venida del Señor entre el 2028 y 2032, estamos en el 2026. Pues dentro de 2 años es 2028, según ellos, ¿no? La Biblia dice que de ni el día ni la hora, pero la Biblia sí da señales. No dice el día y la hora, o sea, 5 de febrero de tal año no dice, pero sí nos marca el tiempo, sí nos aproxima. ¿Me está entendiendo? Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia, esta mañana se hizo énfasis en el programa radial, porque la muerte está ahí. Usted ya abre el Facebook y hay noticias y muertos o cañeros varios. Hoy unos
atentado contra un político y mataron 2 de sus guardaespaldas. Usted abre el Facebook y son puras noticias de accidentalidad. Y usted mira el mundo, en el mundo hay caos, en el mundo hay un acelere que uno no entiende. Por frente de mi casa, ya en Lagos, pasan esos muchachos en esas motos, como si estuvieran en un rally. Como si fueran los hermanos Alex y Peco Bañaña, Alex Márquez, Mar Márquez. Corren en esas motos y ahí sí, como decía mi abuela, parecen endiablados. Así decía mi abuela. Y ven cómo se están matando todos los días por causa de la imprudencia y siguen en esas, como si a ellos no les pasara, como si fueran ellos inmortales. Y no ven lo que están hoy en la transversal, allá en la Francisco de Paula, 2 se accidentaron, 2 motos, por exceso de velocidad. ¿Y cuál es el afán? ¿Qué quieren demostrar? Yo no sé si anda por aquí el circo de los hermanos Gasca contratando que levanten la moto así para que los aplaudan, y yo no sé si por ahí están contratando los hermanos Gasca para eso. ¿Usted sabe si andan por aquí los hermanos Gasca? Porque ahora se las dan de todo con las motos, o sea, un show, ¿y eso qué? ¡Aló! A ver, los jóvenes que están aquí que me expliquen, ¿para qué hacen eso? O sea, ¿eso para qué? ¿Por mostrar qué son qué? ¿Qué? O sea, y van y se caen, y se destochan, y se pegan, y se parten un brazo, se van encima de un carro, no tienen ni para responderle al del carro. Irresponsables es lo que son. Pero, ¿qué es lo que los impulsa a eso? Hay adentro una necesidad de exhibirse, una necesidad de que los vean. Por eso todo eso de los influencers hoy en día. Pero eso lo coloca el enemigo para que sean artistas. No les pagan, pero son artistas. Un día Dios me dijo en un parque de Cúcuta, íbamos pasando en el Parque La Ceiba, y habían unos muchachos en BMX saltando y haciendo maromas. Y el Señor me dijo: "No me gusta que hagan eso". Y le dije: "¿Por qué, Señor? Si es un deporte". Dijo: "Sí, es un deporte, pero están arriesgando su vida. Están jugando con la vida". Es deportes donde el hombre arriesgue su vida, no le agrada a Dios. Hay que tener cuidado porque uno mismo está provocando la muerte y llamando la muerte. Mm. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Usted se ha deslizado, y sobre todo en el río, ¿no? Usted se ha deslizado. Yo una vez me deslicé y caí en medio de 2 piedras y me reventé aquí, este lado. Una deslizada en el baño, ¿no? Se trae uno la cortina y el tubo y todo eso, pum, pum. Sí les ha pasado, ¿no? De un desliz la gente se ha muerto. Pues aquí dice, usted se puede deslizar y se puede morir. Tengamos mucho cuidado.
y no tentemos a Dios, porque en un desliz, y no sea usted de esos que se cree muy espiritual y muy cristiano y muy evangélico, y diga, no, no, eso ya lo superé, eso no, no. Dice la Biblia, tenga cuidado que el que piense estar firme no hay, resbale. Ah, eso a mí no me pasa, eso no, eso ya lo superé, como nos dijo una vez una hermana. Ustedes no han pasado la prueba. Yo ya, Satanás ya no me puede tentar. No pasaron ni 2 meses. Tengan, tengamos mucho cuidado. Y sobre todo con esto. Ahí sí más bien haga como mi hija Luisiana me hacía así cuando me decía que hiciera silencio, me hacía. Siguiente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ángeles llámese mensajeros, los profetas, mensajeros de la iglesia, los patriarcas, en fin, todos aquellos hombres que de una generación a otra transmitieron la palabra de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa, escuche aquí, toda transgresión y desobediencia recibió justa. Dios es justo, hermano. Por eso no se preocupe. Dios da a cada uno según le merece, según le corresponda. Usted déjele la justicia a Él. Usted no haga justicia con sus manos. De su cuenta no haga justicia, déjesela a Él. Amén. Así que el que transgrede y desobedece recibe justa retribución. Amén. ¿Sí está entendiendo? Así como uno de padre con los hijos. Cuando uno le enseña a los hijos y uno les advierte, pero aún así incumplen, transgreden, entonces uno los castiga. Amén. Si usted no castiga a sus hijos, no los disciplina, no es buen padre. Dios, al que recibe por hijo, lo azota. Eso lo dice la Biblia. Dios al que ama, disciplina. Entonces quiere decir que si usted no disciplina a su hijo, no lo corrige, usted no lo ama. Y después los dolores de cabeza cuando esté más grandecito, después ya se le salen de las manos, después usted ya no sabe qué hacer y en vez de echarse usted la culpa, se le echa al chino, pero porque usted no fue una buena mamá ni un buen papá. Así que la transgresión y desobediencia que cometieron los hombres recibió justa retribución. Amén. Ahora dice, si se cumplió en ellos, si recibieron justa retribución, ¿usted se acuerda del pueblo de Israel? Dios los liberta de cautividad de Egipto y en el desierto empiezan a murmurar y allí entonces Dios empieza a disciplinarlos. ¿Sí se acuerda todo lo que ellos pasaron? Altercaron porque no tenían carne y Dios dijo, ¿quieren carne? Y les mandó un ejército, porque él es Jehová de los ejércitos, un ejército de codornices. Es la carne que comen los reyes. Y les mandó codornices que la altura, haga, fueron tantas que la altura era así, vea, del suelo así, la cantidad, sacaban la mano así por la ventana del cuello. Y Kender está orando para que así hayan pollos, que eso sea así.
Miren, la Biblia dice que la altura era así, de la cantidad de cornices. Y Dios le dijo: "Sáciense, pero no guarden para mañana. Coma". Eso es como cuando va a una empresa, ¿no? Yo me acuerdo de una empresa de San Gil. ¿Usted conoce las gaseosas y Pinto? Hipólito Pinto. Y nos llevaban a San Gil, porque yo soy Pinto, ¿no? Ahora tengo ahí una sociedad con una pequeña empresa, se llama Full Pinto ahora, de la cual mi esposa vende mis productos. Full Pinto, un pequeño emprendimiento. Mira, y nos llevaban a la fábrica de gaseosas y Pinto, ¿no? Y desde que entraba habían 2 congeladores, de esos que corría uno la tapa así en aluminio, ¿de acuerdo? Y lleno de gaseosa uva, la gaseosa uva, la gaseosa naranja, la gaseosa piña, la limonada, eso estaban ahí, ¿no? La cola y Pinto. Y uno entraba y decía: "Bueno", cerraban el portón, "de aquí para adelante usted pueden tomarse en toda la gaseosa que quiera". Salía uno ahí, pero yo, aquí, acá, ya, ti, tu. Si ellos recibieron de la mano de Dios justa retribución, de acuerdo a sus transgresiones, ¿cómo escaparemos nosotros, ojo aquí, si descuidamos? La tenemos, pero la podemos descuidar. ¿Cómo escaparemos? O sea, ¿cómo nos vamos a librar nosotros? Si ellos no se libraron, si Dios en medio de su magnificencia de todo, se acuerda de nosotros y nos conoce a cada uno por el nombre, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La persona que haya confesado con su linda boca que Jesús es el Señor y haya creído con todo su corazón que es el Hijo de Dios, esa persona es salva. Esa confesión de fe lo salva, pero esa persona debe cuidar esa salvación y no pisotear la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú y yo éramos como la puerca. Yo no alcancé, de pronto usted sí, porque yo realmente no fui católico, pero de pronto usted sí cogió la costumbre de ir y confesarse. Y se confesaba y tomaba la comunión y más se demoraba de salir en esa iglesia que ya había vuelto a pecar. Es más, usted no se arrepentía de corazón. Usted lo hacía porque mamá la obligaba, su abuela. Mija, usted ya se comulgó, ya puede comulgar con bebé. Entonces, sí, padre, pero de aquí, pero de aquí, nada. Y entonces, ahí se aplica el dicho bíblico. Entonces la puerca vuelve al cielo. Entonces vuelve otra vez a embarrarse. Vuelve al lodo, vuelve al mundo, vuelve a la parranda, volvió al trago, a la vulgaridad, a la obscenidad, a todo, a la mentira, al engaño, a la traición. ¿Sí? O el otro, el perro vuelve al vómito. ¿Usted ha visto los perros que se vomitan y vuelven, se comen el vómito? Sí, los ha visto. Ay, 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 sí. Así somos nosotros. Entonces, aquí, uy, sí, el pecado, uy, no, sí, allá afuera, ay, otra vez.
Si nosotros descuidamos la salvación que costó la vida del Hijo de Dios, por cuya herida fuimos, ahí dice curados, pero esa expresión es perdonado, fuimos perdonados, fuimos con su sangre purificados. Estábamos enfermos y hablaba la pastora en el culto de damas de el médico de médicos, y el médico que vino fue por los enfermos, no por los sanos. Entonces nosotros estábamos enfermos por causa del pecado. Es más, estábamos ya muertos. La Biblia dice muertos en delitos y pecados, muertos separados de Dios. Y Él vino y nos dio vida y vida en abundancia. Viene nuevamente y dice, recibiréis el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Ese es símbolo del soplo del Génesis. Ah, y creó Dios al hombre de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Y Jesús cuando les da la promesa del Espíritu Santo dice, y sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos vivifica a nosotros. Por eso nueva criatura somos. Ese segundo soplo es el nuevo ser. Bueno, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vuelvo y le digo, para que tú y yo tuviésemos el perdón de los pecados, Jesús vino a este mundo y se hizo hombre, el Hijo del Hombre, y fue a la cruz del Calvario para que en él se cumpliera toda justicia. Y a través de él, nosotros ser perdonados. Y él fue el que recibió, escúcheme, justa retribución por los pecados de la humanidad. Mm. Tú y yo deberíamos de haberlo recibido, pero él lo recibió por nosotros. Remisión. ¿Está entendiendo? Ese sacrificio nos concede a nosotros el perdón de los pecados. Nos vuelve a ser amigos de Dios. Es más, hijos de Dios. ¿Eso no es una salvación grande? ¿Cómo vamos a descuidar eso? Usted no descuide esa salvación. Usted detecte dónde está la tentación y haga lo de Jesús. Corra a los brazos de papá. Yo le dije que Jesús había traído el antídoto para no caer en la tentación y es la comunión con Dios. Es el estar en sus asuntos. ¿Está entendiendo? Si usted no hace eso, está perdiendo el tiempo. Mire, el apóstol Pablo dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Usted no se equivoque, a Dios nadie lo burla. ¿Usted cree que usted es más vivo que Dios? ¿Usted piensa que se las va a ganar a Dios? Dios es luz, Dios es verdad, está en todas partes, todo lo sabe. Uno no lo puede burlar. Por eso no pierde el tiempo. Por eso digo, defínase hoy. Ya. Porque usted mismo puede ser tropiezo para otros. Y hay de aquel, dice,
por quien vienen los tropiezos. O sea, los malos testimonios. No descuidemos, es necesario prestar más atención a las enseñanzas y valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque podemos perder la salvación tan grande que Él nos dio, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Preste atención. ¿A quién sujetó Dios la creación? Al hombre. Amén. ¿O fue a los ángeles? ¿A quién sujetó la creación? Al hombre. Y le dijo, enseñorece. Amén. Los ángeles están en el cielo sirviéndole a Dios, pero no fue Dios quien le sujetó a los ángeles la creación. ¿A quién fue? Al hombre. Y dentro del hombre está el Hijo del hombre. Aló, porque Jesús se hizo hombre. Entonces dice la escritura, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y menciona a David en el Salmo 8, lo que leímos al comienzo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Oh, el Hijo del Hombre para que lo visites. Visitación. Ojo aquí. Adán y Eva pecan. Y Dios les había advertido. Dios les dijo la consecuencia a la desobediencia. Si ustedes me desobedecen, ustedes van a quedar separados de mí. Van a estar destituidos de mi presencia. Pierden la inmortalidad. ¿Está entendiendo? Al ser echados si fuera, entra la muerte. Y quedan destituidos de la presencia de Dios. David dice, ¿y quién somos nosotros si nosotros te desobedecimos? Si nosotros te fallamos, si nosotros no nos sujetamos a tu voz, nosotros no hacemos tu voluntad, ¿quién eres tú para que te acuerdes? ¿Quiénes somos nosotros, perdón, para que te acuerdes de nosotros? Si es que te hemos pagado mal. ¿Acaso merecemos que tú tengas memoria de nosotros? David es muy consciente de que el ser humano le falló a Dios. Por eso dice, ¿quién somos nosotros si nosotros hemos sido unos hijos malos, desobedientes? Hacemos todo lo contrario a lo que tú dices que hagamos. De continuo te desagradamos, de continuo en nuestro corazón está el hacer el mal. ¿Quiénes somos para que te acuerdes? Dice, o el Hijo del Hombre para que lo... ¿Cómo así si estamos separados? Tu amor es tan grande, tu misericordia, que va a venir a visitarnos. Ah. Si estamos destituidos, fuimos nosotros, pero aún así, ¿vas a venir por nosotros? ¿Se acuerda del profeta Oseas? Es eso. ¿Acaso esa mujer, Gomer, Gomer merecía que Oseas fuera a buscarla? No, para nada. Una ramera, una prostituta, una prepago. Para que me entienda. Sabe. ¿Merecía que su esposo fuera a buscarla? No, es fiel, es desleal.
no lo respeta. Mas, sin embargo, Oseas iba y la buscaba. La traía a la casa, la lavaba, la sanaba, le atendía a los hijos que eran de otro. ¿Aló? Y esa sinvergüenza se lo dejaba a él, no a la suegra, a él, y se iba a parrandear otra vez. Cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia con algunas mujercitas por ahí. Y eso, el que le caiga el guante que lo achante y no quiere volver, pues no vuelva. Pero esa es la realidad. Son sinvergüenzas. No se van a respetar. Ahora ya como hijos de Dios ya tienen que ordenar sus vidas. Háganse valer, háganse respetar. No se vendan al peor postor, porque fuera el mejor, pero hoy las ve uno con uno desgarambilados que uno dice, uy, en ese sangaloteo, hijo Sandra, Dios mío, por Dios. Sí es, ¿no? Sangaloteo. Es la palabra cañera, yo nunca la había oído, sangaloteo. Yo de Oseas me hubiera costado, eso solo Oseas lo hace. Y Oseas lo hacía, le obedecía a Dios y le, vaya y traiga, es su mujer. Pero no, es su mujer, vaya y tráigasela. Y en la última condición donde fue a traerla, fue en esa tarima, como el Señor la palabra que le dio a su pastor, a la pastora. Cadalso, en un cadalso. ¿Usted ha visto las películas de los negros que los suben en una tarima para venderlos y exhibirlos como si fueran caballos, como si fueran quién sabe qué para vender? Y ahí la subieron y ella, y eso nadie daba un peso. Desbaratada ya esa mujer, ya usada y ya enferma y eso, no. Y ahí como esclava dijo, vaya y cómprela. Así éramos nosotros. Dile, así es Israel, pero mi amor por ellos es así, Oseas. Dios se metió en Oseas para enseñarle al pueblo cuánto él ama a la humanidad. Por eso David dice, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para que hagas memoria de nosotros? Pero aún así, él nos compró con precio de sangre y nos trajo, nos limpió y nos sanó y nos restauró. Por eso no vuelva al vómito. No vuelva a restregarse allá con las marranas esas. Pero en medio de todos esos, David y Hebreos, que cita a David, dice, pero él dijo que él vendría y visitaría a un hombre. Siguiente. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Salmo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean, y aquí preste mucha atención, hasta el primer punto cita el Salmo 8, hablando del hombre en general, de la humanidad. Pero después del punto dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, ahí ya no está hablando del señorío de la humanidad, está hablando de otro señorío. El Salmo va hasta el primer punto, después ya es la intervención del escritor de Hebreos, pero ya no está hablando de la humanidad, está hablando del Hijo del Hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y eso Pablo lo que habla allá en Corintios capítulo 15, cuando dice que el Padre le sujetó a él todas las cosas y que todas las cosas están bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Del Hijo del Hombre, bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Nada dejó que no sea sujeto a él. ¿A quién? Ahora, ¿a quién el Padre le sujetó todas las cosas? Al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Amén. Pero todavía no vemos que todas las cosas, no, todavía no vemos, porque el diablo por ahí anda metido en su casa. Por ahí vemos tantas cosas y tanto desorden. Pero ya la orden es que todo se sujete bajo sus pies. Ya está dada la orden. El decreto ya está. Entonces el escritor, pero no vemos que todas las cosas todavía estén sujetas. Siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa. ¿Por qué el Padre lo coronó? ¿Por qué el Padre lo aplaudió? ¿Por qué? Dice ahí, él fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea, él sufrió justa retribución, no por él, por nosotros. Pero gracias a que él obedeció la voz del Padre y fue el Cordero de Dios, entonces el Padre lo glorificó y le dio honra y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se dobla toda rodilla, las que están en los cielos como la que está en la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. ¿Pero por qué? Porque obedeció al Padre. A él le tocó un poquito más duro que a nosotros. Le tocó muy duro. Algo que tú y yo, ningún ser humano hubiera sido capaz de soportar. Y él fue el escogido. Él fue el cordero que vio a Abraham cuando le dijo a su hijo Isaac, tranquilo Isaac, Dios se proveerá del cordero. Y Abraham vio a Jesús en la cruz, en ese altar. Y ahora a causa de ese padecimiento, entonces Dios lo corona de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque cumplió el propósito para el cual el Padre lo envió a morir por la humanidad, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así era el plan de salvación. Así lo estableció el Padre. Amén. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es fuerte. La idea del Padre era enviar a Jesús, o fue enviar a Jesús para rescatarnos. Es la palabra redimir. Entonces, lo que él hizo fue rescatarnos. Pero para rescatarnos, el que vino a rescatarnos se entregó por nosotros. Para que en él se cumpliera toda justicia divina. Y a través de esa entrega, su sangre purificarnos y santificarnos a nosotros, los pecadores. Para ahora él, a través de su sacrificio, a través de su obra salvífica, llevarnos a nosotros al Padre. Amén. Y llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación
de ellos. Entonces, cuando habla la palabra de justa retribución, era que Jesús debería someterse a todos los castigos por los cuales él pasó. Por eso habla de qué? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de nosotros. ¿Está entendiendo? ¿Sí entienden eso o no? O sea, no era solo morir. No solo era, bueno, Jesús sube hacia allá en la cruz y lo subieron en la cruz, un disparo, una lanza. No, era necesario toda la aflicción y todo el sufrimiento para perfeccionarse Él, para que nosotros fuésemos en Él entonces redimidos según su obra salvífica. No era solo la muerte. Con eso, cuando usted tome la cena, piense en lo que Él sufrió. Esas son las especias amargas. Cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua judía, mataban el cordero y alistaban unos panes y alistaban unas especias amargas, como decir el ají, o una salsa. Usted hace salsa para amargo, amargo, pero una cosa, pero amargo, así, haga así, uy, una cosa, ¿sí? Como hiel, sí, como una cosa fea, pasada, así como los ajíes que le ponen a veces en los restaurantes aquí en Ocaña, que no, porque todo el mundo le mete la cuchara y una misma cosa terrible. Y entonces se comían el cordero y cogían el pan y lo untaban en las especias amargas y tenían que comérselo así amargo para recordar la aflicción de sus ancestros. Y entonces cuando usted esté en la cena, el Señor coge el pan y páselo por las especias amargas. Ah. ¿Cuáles son? Los latigazos, la corona, los clavos en la mano, todo, las vulgaridades, todo lo que le dijeron a él, las bofetadas. Cuando usted coma el pan, no es para que usted calme el hambre, es para que usted lo meta antes en las especias amargas y se acuerde todo lo que él sufrió para darnos la salvación. Así que no descuide esa salvación tan grande. Sea consciente de eso y no descuide la salvación tan grande. Siguiente. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, del Padre procede la santidad, pero a través de su Hijo Él nos santifica. Pero tanto el Hijo como nosotros somos del Padre. Del Padre procede la santidad. Él es santo. ¿Y quién él santifica a Él? Pero Jesús nos santifica a nosotros. Y eso es lo que está diciendo. Y de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarte a ti hermano, hermana, y usted sí se avergüenza de Él. O que entre nosotros nos digamos hermanos. Usted no le coma al mundo, eso es el mundo el que nos odia. Pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque Él nos santificó con su sangre. Nos purificó, nos apartó para Dios. Siguiente. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él dice, le dijo al Padre, ¿sabe qué, Padre? Voy a anunciarle a ellos tu nombre. O sea, yo no sé cómo los hermanos unicitarios hacen con la Biblia, la verdad, yo no sé qué marañas hacen. Porque es que diciendo, ¿qué está diciendo? Jesús, anunciaré a mis hermanos tu nombre, no mi nombre. Tu nombre. En medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que
por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también, o sea Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Póngase sobre sus pies.